Vamos a aprovechar la postura y vamos a venir delante de nuestro Señor en oración. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, te damos gracia infinita por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y tú nos permites estar nuevamente en tu casa. Gracias porque tú nos permites alabarte, Señor, porque tú nos permites adorarte, glorificarte, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros y en la vida, Señor, de la humanidad. Padre, gracias por todo lo que tú haces, Señor, y te pedimos en ese momento tu bendición para que tú nos dirijas, Señor. Te pido para que tú hables a través de mí, que sean tus pensamientos, que sean tus palabras, Señor, que yo sea simplemente un vocero de la palabra tuya, Señor. Habla los corazones en cada uno de nosotros, habla mi corazón, Señor, y permítenos poder aprender de tu palabra. Gracias te damos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una cosa es cierta con respecto al hombre, y aunque en algunas personas se ve más que otras, es un factor común, es un común denominador en casi toda la humanidad, y ese es el hecho que nosotros como seres humanos nos gusta estar en control. A nosotros nos gusta tener el control de todas las circunstancias que nos pasan alrededor. Nos gusta tener el control de nuestro tiempo, de lo que queremos hacer. Nos gusta tener control sobre otra persona también a nuestro alrededor. Y no nos gusta someternos a la autoridad o al control de otra persona. Es tanto así el nivel de control que tenemos, es tanto así el nivel de posesión, que muchas veces cuando perdemos el control, muchas veces cuando ocurren situaciones que están fuera de nuestro alcance, o situaciones en las cuales nosotros estamos completamente indefensos, que no podemos cambiar, ahí es cuando nosotros comenzamos a ver verdaderamente quiénes somos. Y en esos momentos en que nosotros somos recordados de una verdad, y esa verdad es que nosotros no estamos en control. Aunque nosotros creamos, aunque nosotros nos hagamos la ilusión de que sí estamos en control, verdaderamente nosotros no tenemos el control de esta vida. Nosotros no tenemos el control de nuestras circunstancias. Nosotros no tenemos el control de lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque hay una persona, porque hay un ser supremo a nosotros que sí tiene ese control. Y ese es Dios. Y no es solamente un problema de nosotros en nuestra época, sino que ha sido el problema de la humanidad siempre, desde el principio, en los tiempos bíblicos, a través de los siglos y hasta hoy en día. Ha sido un factor, un común denominador en cada una de las etapas de la humanidad, que siempre queremos estar en control. Pero por esa misma razón siempre debemos ser recordados que nosotros no estamos en control, de que hay un ser superior que lo está. Y es por eso que en esa noche yo quería traerle 3 razones, 3 recordatorios de quién es el que está en control. 3 recordatorios de quién es que está en control. Y para nosotros ver el ejemplo, vamos a buscar la epístola del apóstol Juan, capítulo 11. Y vamos a ver un ejemplo en el cual tenemos aquí una familia con una situación que se le salió de su control, una situación que la atacó imprevistamente. Y sin embargo, veamos cómo Jesús usa eso para ministrar no solamente a esa familia, sino a toda la persona presente y a través de los siglos. Así que si tienen su Biblia, por favor, vamos a Juan capítulo 11 y vamos a leer. La lectura va a ser un poco extensa, así que me disculpan, pero es necesaria. Amén. Así que comenzamos leyendo Juan capítulo 11 desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y la enjuagó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después:
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposo de sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a su pie diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado los manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había dicho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra ración. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaban matarle. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dejarlo ahí, aunque nada más faltaban 4 versículos para terminar el capítulo. Pero la razón por la cual decidí
leer todo el capítulo para que nosotros veamos la imagen grande de lo que está pasando aquí. Nosotros vemos a Jesús como, si ustedes ven el capítulo 10 anterior, ven que Jesús está teniendo un diálogo con los fariseos. Él está, básicamente está refutando la doctrina de los fariseos y proclamándose así como el Mesías, el Hijo de Dios, al punto tal que los fariseos agarraron piedra para apedrearle. Y habiendo dicho eso, y la palabra que Jesús se escapó y cruzó del otro lado del mar, cruzó del otro lado del mar muerto, a donde se encontraba ahora. Y es en ese contexto que está Jesús con sus discípulos, que viene un sirviente de la familia de Marta y de María, y viene con este mensaje. No voy a repetirlo porque lo acabamos de ver, pero todos sabemos la historia de cómo Lázaro murió y Jesús lo resucitó. Pero hay una serie de detalles que nosotros vemos en el pasaje que nos ayuda a entender un poco más de por qué el Señor hizo lo que hizo, cómo fue que lo hizo y qué Él buscaba a través de todo eso. Uno de los recordatorios que nosotros vemos de por qué Dios es aquel que está en control es que nosotros vemos en todo el pasaje de que se trataba todo el tiempo del tiempo de Dios y no de nosotros. Se trataba de que todo pasaba de acuerdo al tiempo en que el Señor así lo disponía y no como la persona dijeron. Míralo aquí como dice en el versículo 3, dice: enviaron por la semana para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas estará enfermo. Ellos mandaron un mensajero a Jesús donde se encontraba. Ahora, ellos se encontraban en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén. Desde donde Betania hacia donde se encontraba Jesús, había un día de distancia. O sea, tomaba un día recorrer esa distancia. Sin embargo, era tal la urgencia que tenían ellos, que a ellos no les importaba la distancia. Dice: busca a Jesús y dile que Lázaro, al que él ama, está enfermo. Obviamente, la familia tenía miedo de que su hermano iba a fallecer, iba a morir debido a esa enfermedad. Y la única persona que podía sanarlo iba a ser Jesús. Eso fue un llamado, fue un clamor de urgencia. Es muy parecido como nosotros vemos muchas veces en la película, porque no lo vemos aquí en nuestro país, de que tienen una persona enferma, digamos que un accidente, y es tal la necesidad, la urgencia, que en el hospital donde se encuentra no pueden atenderlo, sino que tienen que llevarlo a un hospital especializado. Y no lo transportan en una ambulancia porque se pierde el tiempo, sino que lo transportan en un helicóptero para aprovechar mayor el tiempo. Y eso es lo que cualquiera uno entiende a este llamado, que bueno, hay una urgencia, está enfermo, tenemos que irnos. Sin embargo, esa no fue la respuesta del Señor. Cuando el Señor oyó de que verdaderamente había una urgencia, de que Lázaro estaba afuera, enfermo, ¿cuál fue su respuesta? Se quedó 2 días más. Donde él estaba, se quedó 2 días. Y esa respuesta a cualquier persona crearía una sensación de desilusión, de desencanto, de que en tal urgencia, cuando uno más lo necesitaba, en vez de ser más diligente y más rápido, lo que hizo fue que procrastinó, lo que hizo fue que demoró su llegada. Él se quedó 2 días donde estaba. No fue que tuvo un inconveniente, no fue que tuvo un obstáculo y se le impidió ir. No, deliberadamente, de su propia voluntad, de su propia soberanía, el Señor decidió quedarse 2 días más allá en donde se encontraba. Y nosotros encontramos una lección muy importante en ese aspecto, de que muchas veces Dios deliberadamente, Él retrasa su intervención para cumplir un propósito mayor. Muchas veces el Señor, a propósito y deliberadamente, retrasa su intervención en nuestra vida simplemente para cumplir un propósito mayor. Y vamos a ver cuál fue el propósito que el Señor cumplió retrasando su ida hacia Lázaro. Nosotros vemos que hay varias razones por las cuales el Señor se quedó 2 días más. Número 1, era que Él quería que Lázaro muriera. Ciertamente Jesús quería que Lázaro muriera. Era muy probable que ya para el tiempo que llegó el sirviente, Lázaro ya estaba muerto. Sin embargo, el Señor quería de que no hubiera ninguna duda de que Lázaro estuviera muerto. Nosotros vemos eso en los versículos anteriores, cuando él le dice que quiten la piedra. ¿Qué es lo que le dice Marta? Señor, ya hiede, ya el proceso de descomposición ya ha comenzado. Estamos seguros de que él está muerto. Sin embargo, él quería de que todo el mundo supiera de que Lázaro estaba muerto. No que estaba inconsciente, no que estaba en coma, no que él estaba enfermo en la cama. Él estaba muerto. Segundo,
nosotros vemos de que en la historia de las Escrituras nunca había una persona resucitado a alguien el día después. Las veces que nosotros vemos una resurrección, ya sea por Eliseo, por Elías, o por Pablo, o por Pedro, siempre ocurre el mismo día de la muerte. La persona moría y ese mismo día resucitaba. Sin embargo, Jesús aquí dice la palabra que resucitó el cuarto día de haber muerto. Y lo interesante de eso es que cuando Él resucitó el cuarto día, no solamente demostraba de que Él estaba muerto, sino que también iba en contra de lo que era una superstición judía. Los judíos de aquel entonces, ellos tenían la creencia de que cuando una persona moría, su alma se quedaba alrededor del cuerpo por 3 días. Eso quiere decir que después que una persona muere, tenía la capacidad de ser revivida siempre y cuando sea dentro del lapso de 3 días. Ya al tercer día, el cuerpo entraba a la presencia del Señor y ya no había esperanza, solamente la resurrección postrera. Pero sin embargo, Jesús demorándose 4 días, no cabía duda en la persona de que ya Lázaro no podía ser resucitado. Sin embargo, Él cumplió su propósito en su tiempo y Él retrasó su intervención, retrasó su ida para llevar a cabo esto. El tiempo del Señor, si nosotros vemos la Escritura, siempre ha sido un factor sumamente importante en cumplir su propósito. El tiempo del Señor ha sido un factor sumamente importante para demostrarnos a nosotros de que verdaderamente Dios es quien está en control y no nosotros. No lo busquen, pero dice en Gálatas 4:4, pongan mucha atención, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa frasecita ahí, en el cumplimiento del tiempo, lo que quiere decir esa frase es que en el tiempo perfecto fue que vino Cristo a la tierra. En el momento perfecto, en el gobierno perfecto, en la autoridad perfecta, bajo las circunstancias perfectas, ni un minuto más tarde, ni un minuto más temprano, en el tiempo perfecto fue que vino Cristo a la tierra. Y eso no fue coincidencia, sino que todo fue parte del tiempo del Señor, de que Él destinó y Él quiso que fuera así. Pero no solamente vemos eso, también vemos en 2 de Pedro, en capítulo 13, en el versículo 8 y 9, que dice, más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Pedro está diciendo de que el Señor no retarda su promesa, hablando de la segunda venida, porque evidentemente Él no quiere que nadie se perezca. Él está dando chance, le está dando oportunidad a la persona de que se arrepientan y de que más personas conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Pero ese retraso, si se ponen a pensar, no es retraso nada, porque Él siempre está a tiempo, Él siempre está de acuerdo a su plan. Solamente que Él está en su tiempo y no en el de nosotros. Él está obrando en su agenda y no en la agenda de nosotros. Y no solamente eso, sino que dice el primer versículo que 1 año es como 1000 días y 1000 años es como un día. Lo que quiere decir ese versículo no es que el Señor tiene un concepto abstracto del tiempo. No. Lo que quiere decir ese versículo es básicamente el tiempo no le afecta a Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros como seres humanos sí lo estamos. Nosotros dependemos del tiempo. Tenemos el día con noche, días, meses, horas, minutos, años, siglos. Porque el Señor así lo dispuso, que estemos sujetos al tiempo. Pero Dios no. Él creó el tiempo. Él creó el tiempo y Él no está sujeto al tiempo. Él lo controla a su placer. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? Ok, ya yo entendí que el Señor retrasó su venida, que Él quiso ir a Lázaro 4 días para probar verdaderamente que Él estaba muerto y que verdaderamente iba a resucitar. Pero ¿qué importancia tiene esto? Déjeme decirle alguna importancia. Número 1, la persona que controla el tiempo es la persona que está en autoridad. Siempre la persona que está en autoridad es aquella persona que dictamina el tiempo. Muchas veces nosotros nos sentimos bien controlando el tiempo porque nos sentimos en autoridad. Como seres humanos eso es lo que nos gusta. Pero cuando nosotros nos sometemos al tiempo de alguien, lo que estamos diciendo es que esa persona que nos sometemos es nuestra autoridad.
Un ejemplo muy fácil en un trabajo. Nosotros tenemos los jefes, los empleadores y los empleados. Los empleados siempre se someten al horario de trabajo que ha sido dispuesto ¿por quién? Por el jefe, por el empleador. Y el empleador hace con el tiempo lo que le place. Si quiere darle un día libre, da un día libre. Si quiere que trabaje más tarde, trabaja más tarde. Pero el empleado no tiene esa libertad, no tiene ese privilegio. ¿Por qué? Porque está bajo una autoridad. Y cuando nosotros reconocemos que estamos en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, no en nuestra agenda, sino en la agenda del Señor, en el tiempo del Señor, verdaderamente estamos reconociendo que Él es su autoridad. Es a su persona que nosotros nos estamos sometiendo. Y eso era uno de lo que Él quería enseñarle a los discípulos y quería enseñar a la familia de Marta. ¿Tú quieres que yo vaya ahora? Yo te voy a decir que yo voy en 4 días. Y tú vas a ver por qué. Lo cual nos lleva al segundo punto, al segundo recordatorio. No solamente quiere demostrar que era en su tiempo y no en el tiempo de ellos, sino que era en su forma y no en la forma de ellos. Es muy interesante cuando tú miras esos versículos, no sé si se dieron cuenta, que constantemente nosotros vemos un conflicto de intereses. Por un lado tenemos la familia de Marta y María, que cuando vino Marta, lo primero que dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, yo hubiera resucitado. Tú hubieras sanado a mi hermano. Y viene María y le dice lo mismo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos como en su concepto, el camino, la forma que ellos demandaran era que Jesús sanara a Lázaro. Después vemos a los discípulos, cuando Jesús quiere descender a Judea, los discípulos dicen, no, Señor, si tú vas te van a matar, si tú vas te van a apedrear, no vayas hacia allá, como quien dice diciéndole al Señor qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que le conviene. Y nosotros vemos que esa necesidad que ellos tenían de llevar a cabo su plan, de decirle, Señor, mira, así es como tú lo deberías hacer. Tú deberías sanar a mi hermano para que él no muera. O tú no deberías bajar a Judea porque si tú vas a morir. Sin embargo, nosotros vemos aquí que el Señor le demuestra de que su camino y su forma era completamente diferente a lo que él tenía. Él iba a llevar a cabo su propósito a pesar del propósito que ellos tenían. Y es muy evidente aquí en el versículo 4. Vean conmigo el versículo 4. Este es el versículo que nosotros debemos entender para entender todo el pasaje. Si nosotros no entendemos este versículo, perdemos la enseñanza que tiene el pasaje. Dice así el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto. Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Pero el propósito de esta enfermedad no era para que Lázaro muriera. Lázaro no se iba a quedar muerto para siempre y Jesús lo sabía. El propósito verdadero de esa prueba, de esa muerte, era para que el Padre sea glorificado y para que el Hijo sea glorificado mediante la resurrección de Lázaro. Esa era la forma en que el Señor dispuso de que Él se iba a glorificar. No sanando a Lázaro, sino dejando que Él muera, pero para resucitar de más adelante. Nosotros vemos en la forma de Jesús dos cosas, dos aspectos que Él nos enseña de cómo Él obra. Nos da un poco de entendimiento. Hay que aclarar algo. Nosotros nunca vamos a entender por completo cómo el Señor obra. Nunca vamos a entender por completo cómo el Señor obra y la forma que Él hace. Muchas veces nos permite entender, muchas veces nos permite no entender. Pero aquí en ese pasaje Él nos da dos, como quien dice, orejitas, nos da dos consejos o ventanas para nosotros ver qué era lo que verdaderamente el Señor quería hacer. Lo primero es que nosotros vemos en los versículos 32 y 37 y es que Jesús se demostró a sí mismo a través de esto como una persona, como un ser con compasión y con emoción. Miren lo interesante, vean conmigo el versículo 33, dice, Jesús entonces, al verla llorando, al verla aquí, eso es María, ya cuando María viene, que comienza a llorar, que comienza a llorar descontroladamente junto con la persona que está aquí, dice, Jesús entonces, a verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero ¿qué quiere decir esa frase verdaderamente? ¿Qué quiere decir cuando dice que se conmovió? No fue que le dio pena,
no fue que le dio dolor. Nosotros, a primera instancia, yo lo veo y pienso, bueno, le dio dolor porque obviamente Lázaro había muerto. Y en verdad no, porque si él sabía que iba a resucitar, si él voluntariamente dejó que Lázaro muriera, era porque él sabía que iba a resucitar. Entonces no había cabida para que él tuviera pena. Sin embargo, la razón verdadera por la cual el Señor se conmovió es por el pecado. Esa palabra conmovió en el griego no significa una pena o un dolor, sino significa como una inquietud. Dice aquí que le quitó la calma, lo perturbó, se indignó. ¿Pero a raíz de qué? De la consecuencia del pecado. Aquí nosotros sabemos, Romanos 3:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Y la razón por la cual María está llorando, la razón por la cual Marta está llorando y todos esos familiares que dice la palabra de Dios que él le amaba mucho, era ¿por qué? Porque Lázaro había muerto y murió por causa de ¿qué? Del pecado. Él estaba constreñido, él estaba turbado, él estaba indignado por el efecto del pecado en la humanidad, por la consecuencia del pecado en la humanidad. Y cuando yo estaba pensando en esto, me vino mucho a la mente el ejemplo de un padre y de un hijo. Yo no he sido padre, obviamente, yo no tengo hijos, pero sí he visto el ejemplo de muchos padres, incluso en mi propia vida, de esta actitud. Y es que muchas veces tú tienes un padre que tiene un hijo y viene el padre y le da un consejo, le da una advertencia, le da un mandato al hijo por su propio bien. Le dice, mira, no te acerques ahí, porque si tú te acerques ahí te vas a quemar. O mira, para que te vaya bien ese negocio, yo te recomiendo que no inviertas ahí. Mira, esas personas son personas que no son confiables y te van a dañar. Y le advierten y le aconsejan de tal forma por su propio bien. Pero el hijo decide desobedecer y hacer lo contrario. Y cuando ellos caen, cuando ellos son perjudicados, cuando ellos son lastimados por esa mala decisión, a pesar de que el padre se lo advirtió, el padre se siente indignado. El padre se siente perturbado porque su hijo está sufriendo por una mala elección. Y esa es la misma perturbación que tuvo el padre hacia nosotros. De que a ver nuestro pecado, a pesar de que él le advirtió a Adán que no lo tome, y a pesar de todo eso, que él pecó y que el pecado entró en el mundo, el padre siente ese sentimiento, esa cónjuga por nosotros, por el efecto que tiene el pecado en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús demostró con eso, cuando dice aquí que Jesús se perturbó a punto tal de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso, lloró por su creación. Al ser perturbado, al ser indignado por el efecto de pecado en cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que segundo, no solamente vemos la emoción y la compasión de Jesús, sino que también vemos el poder y la majestad de Jesús. Y eso lo vemos en los versículos 34 al 44. Vemos cómo Jesús toma esa muerte de Lázaro y verdaderamente la usa para su gloria. Lo primero que nosotros vemos es el mandato que le hizo a Marta. Esto es muy interesante. Miren cómo dice el versículo 38. Dice, Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo a Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué está haciendo aquí? El Señor le da un mandato a la persona, mueve la piedra. Y Marta de una vez dice, Señor, pero ¿qué tú haces si ya tiene 4 días? Ese cuerpo hiede. Y lo que hace Marta es lo que hacemos nosotros muchas veces. Si se ponen a pensar, ¿qué era lo que hizo Marta cuando primero vino el Señor? Señor, si tú hubieras venido, mi hermano hubiera estado vivo. Si tú hubieras venido, él no hubiera muerto. Él le estaba demandando a Jesús que él no hizo nada. Y ahora que viene Jesús y hace algo, le pide que mueva la piedra, también le demanda que por qué lo está haciendo. Y muchas veces nosotros hacemos igual. Le demandamos al Señor, Señor, yo quiero que tú me hagas esto, yo quiero que tú me ayudes a tener una compasión por ti, un amor, un fervor, una devoción hacia ti. Sin embargo, cuando el Señor lo hace, nosotros nos quejamos. Pero Señor, ¿por qué esta tribulación? ¿O por qué me está pasando en la vida? Nosotros hacemos lo mismo que Marta. Nos quejamos cuando no hace, pero cuando hace, también nos quejamos. Pero no se queda ahí, sino que viene aquí ya, por fin,
la resurrección de Lázaro. Ese es el clima de todo el pasaje. Esto es como quien dice el punto central de todo el pasaje. Como nosotros habíamos dicho anteriormente, número uno, Jesús quería demostrar que Lázaro estaba muerto. No estaba inconsciente, no estaba en coma. Lázaro estaba verdaderamente muerto y estaba en proceso de putrefacción. ¿Así es que se dice? Amén. Wow. Lázaro estaba en ese proceso de descomposición. Sin embargo, vino Jesús y resucitó a Lázaro. Lo interesante del caso es que no es la primera vez que una persona es resucitada en las Escrituras. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Elías resucitó a una persona, Eliseo resucitó a una persona 2 veces y una de esas veces fue incluso estando muerta. Nosotros vemos que Jesús anteriormente había resucitado 2 personas, Pedro también resucitó a una persona y Pablo también resucitó a una persona. O sea que no fue un hecho completamente nuevo para los judíos el hecho de que Lázaro despertara. Pero sí fue especial, primeramente por el tiempo, como le había dicho, el hecho de que lo hizo en 4 días. Pero no solamente eso, sino la persona que lo hizo. Cada vez que venía una persona y resucitaba a alguien, le oraba al Señor, le decía, Señor, dale aliento, Señor, ten misericordia, o ponía su mano, y el Señor era que levantaba a la persona, el Señor era que resucitaba. Sin embargo, aquí viene Jesús delante de la tumba, con la tumba abierta, y Él mismo de su boca habla y dice, Lázaro, sal. Y un cuerpo que estaba en descomposición de repente sale caminando. Y aquí Juan es muy específico con los detalles para hacernos entender a nosotros que verdaderamente estaba muerto. Cuando dice que sus manos estaban atadas, que sus pies estaban atados, que tenía un sudario en su cabeza, implicando que verdaderamente lo habían enterrado, verdaderamente habían hecho todo el proceso de sepultura. Sin embargo, Jesús con su voz le dijo, sal, demostrando a nosotros de que no fue un simplemente hombre que lo hizo, sino que fue Dios en carne, Dios hombre, el cual dio el mandato de que Jesús que saliera. Jesús, y con eso yo quiero llegar, se glorificaba más al Padre resucitando a Lázaro que sanando a un enfermo. La gloria del Padre vino en la resurrección de Lázaro, no en la sanación de Lázaro. Y ese era el propósito que él estaba cumpliendo. Dice Isaías 55, del 8 al 9, porque mi pensamiento no son vuestro pensamiento, ni vuestro camino, mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestro camino. Y mis pensamientos más que vuestro pensamiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor con eso? De que la forma en que tú quieres que el Señor lleve su voluntad no es la misma forma en la cual el Señor lo va a hacer. Y lo que el Señor está buscando con todo esto es su glorificación. La gloria de Dios no está limitada a nuestro entendimiento. Dios va a buscar glorificarse en forma en que no cabrá duda de que verdaderamente fue una obra de Dios. El Señor va a buscar la forma de glorificarse, no en cosas que nosotros podamos dudar, como que bueno, pudo haber sido, no pudo haber sido, sino que verdaderamente Él va a hacer situaciones y va a preparar el escenario para que cuando nosotros contemplemos podamos decir, verdaderamente eso fue una obra del Señor. Lo cual nos lleva a nosotros a nuestro tercer recordatorio, que no solamente habla del tiempo del Señor, no solamente habla de la forma del Señor, sino que también habla del propósito del Señor. El propósito final de Jesús no era sanar a Lázaro. El propósito final de Jesús no era que restituir la alegría, restituir el amor en la familia, porque Lázaro había muerto. Su propósito final, como lo hemos visto nuevamente, era glorificar a Dios, al Padre, y glorificar a Dios Hijo. María quería que Lázaro se sanara. Marta quería que Lázaro se sanara. Pero Jesús quería glorificar a su Padre a través de su resurrección. Y Él lo hizo en 4 formas diferentes. La primera fue que Él fortaleció la fe de su discípulo a través de eso. Nosotros vemos en el versículo 41 y 42, el versículo 14 y 15 de Juan. Oigan la palabra que le dice. Cuando ellos le dijeron, pero Señor, si Él está durmiendo, se va a despertar. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. El Señor no solamente quería resucitar a Lázaro, sino que Él quería que su propio discípulo, la fe que ellos tenían acerca de Él, que creciera aún más
a ver ese milagro que él hizo en Lázaro. Él quería aumentar la fe de sus discípulos. Él quería aumentar la fe de Marta, la fe de María, la quiso aumentar a través de esto. Número 2, Jesús también se quería presentar como el enviado de Dios verdaderamente. En el versículo 41 y 42 dice, entonces quitaron la piedra de donde se había puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. El propósito que él buscaba era no solamente crecer la fe de sus discípulos, sino también que la multitud que estaba presente tuviera seguro, supiera de que Cristo fue enviado por Dios. Tercero, nosotros vemos que él usó el milagro en sí para presentarse como la vida y como la resurrección. Mira cómo dice el versículo 25 y 26. Cuando Marta dice, no, pero él va a resucitar, eso es verdad. Mira lo que dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese era otro propósito que Jesús buscaba. Básicamente, declararle a María, declarar a Marta, que tú, ese milagro que yo hice, no es para que tú lo contemples, para que tú veas qué bonito, sino que el milagro en sí es para dirigir tu atención a mí. Yo resucité a Lázaro, pero la resurrección verdadera soy yo. Yo le di vida a Lázaro, pero yo soy la vida. Y él dirigió su atención, no en el milagro, sino en su persona. Y por último, nosotros vemos que él preparó el camino para la muerte. No vamos a leer los versículos porque son muchos, pero el capítulo del versículo 46 al 53, nosotros vemos cómo a raíz de este milagro, uno de los discípulos, dicen, la mayoría creyeron en él, pero algunos fueron a los fariseos y comenzaron a decir lo que habían dicho. Y los fariseos, viendo lo que estaba pasando, y decían, bueno, pero este hombre está cogiendo mucha fama, este hombre está haciendo muchas cosas. Si le dejamos que siga, van a venir los romanos, nos van a destruir nuestro templo y aquí nos vamos a morir todos. No puede ser así. Es mejor que muera una persona que muera una nación. Y lo que hizo este evento fue que en una forma preparó el camino, preparó el escenario para que Cristo muriera por nosotros. El evento más importante de la historia de la humanidad, el momento más importante en la relación entre Dios y el hombre, el momento más importante de toda la creación, fue introducido a raíz de este milagro que hizo Jesús. Y eso es lo que él buscaba. Él estaba preparando su camino en la cruz, en el cual momento que él iba a morir por los pecados de la humanidad y restituir la relación entre la humanidad y entre Dios. La gloria de su nombre, la gloria de su Padre, ese fue el propósito principal de Jesús, a él permitir que todo eso pasara. Dios quería sanar a Lázaro, verdaderamente sí, lo dice el versículo, él amaba a Lázaro. Dios quería traer consuelo a María y a Marta, claro, él amaba a ellos, lo dice el versículo varias veces, que Jesús amaba a María y que María lo amaba a él y viceversa con Marta. Pero Dios permitió todo esto porque él amaba a ella. Él sabía que lo que ellos necesitaban no era ver a su hermano sano. Lo que ellos necesitaban era ver la gloria de Dios a través de la resurrección de su hermano. Eso era lo que mayor ellos necesitaban. Eso era lo que ellos tenían que ver. Y por amor a ellos fue el que llevó eso a cabo. Dios también tiene un propósito con nosotros en todo lo que nos pasa. El propósito de Dios siempre sobrepasa nuestro entendimiento. Es imposible nosotros poder entender todos los propósitos de Dios. Pero que nosotros veamos la mano de Dios y la gloria de Dios en todo y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Esa es la voluntad del Padre. Dios busca la gloria de su nombre, no nuestra gloria. No la gloria de Marta, no la gloria de María, no la gloria de Lázaro, no la gloria de su discípulo. Él busca su gloria, su exaltación, que su nombre sea exaltado. ¿Cómo hace eso? En su tiempo y a su manera. Así que, hermano, así como comencé al principio, muchas veces pasan circunstancias en nuestra vida fuera de nuestro control. Pero lo que tenemos que estar recordados, lo que debemos recordarnos es que, como dice el Señor aquí, todo eso obra, ¿para qué? Para la gloria del Padre. Muchas veces en forma que nosotros no entendamos, muchas veces en el tiempo que nosotros no deseamos. Nosotros queremos las cosas rápidas, pero muchas veces el Señor nos va a retrasar su tiempo. Muchas veces va a obrar en forma que no entendemos, pero todo lo hace primeramente porque nos ama
y nos protege y quiere bendecirnos, pero segundo, porque Él busca la gloria de su nombre, no la gloria en nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios. Padre, te damos la gracia porque tú eres soberano. Tú eres omnipotente, Señor, tú eres omnisciente, tú eres omnipresente. Padre, tú sobrepasas todo nuestro entendimiento, tú sobrepasas toda nuestra forma de pensar, Señor, nuestros preceptos y conceptos, Señor, tú los sobrepasas sin ninguna duda. Padre, tú eres mayor que nosotros y nosotros venimos delante de ti humillados, reconociendo tu autoridad, reconociendo tu poder y reconociendo tu poderío, Padre, pidiéndote para que tú simplemente cumplas tu voluntad en nosotros, Señor. Cumple tu voluntad como tú lo quieras hacer, en el tiempo que tú quieres hacer, pero que tu nombre sea glorificado, mi Dios. Y ayúdanos nosotros a poder aceptarlo. Ayúdanos nosotros a poder aceptarlo y a poder creerlo, Señor, de que verdaderamente tú vas a obrar para tu gloria a raíz de esto. Gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo que nosotros vemos en ella, Señor. Y yo te pido que tú nos des la fortaleza, que tú nos des el entendimiento y la voluntad para poder llevarlo a cabo. Gracias te damos por todo. Gracias por esta noche. Y te pedimos todo eso en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.